La obra evangélica Luz del Mundo Internacional presenta A la Luz de la Biblia con el pastor Isidro Rodríguez, dando un enfoque bíblico a temas de importancia espiritual para tu vida, porque la palabra de Dios es luz y la exposición de su palabra alumbra. Amigos televidentes, bienvenidos a una edición más de su programa A la Luz de la Biblia. Y pues en esta ocasión vamos a estar iniciando algunos programas especiales con motivo pues de la Navidad, tocante pues a esa historia maravillosa del nacimiento de Jesús y lo que aconteció antes de nacer, todo lo que giró en el entorno de el nacimiento de Jesús. Para ello quiero invitarles a abrir sus Biblias en el libro de Lucas, capítulo 1, verso 5 en adelante. Vamos a estar leyendo algunos textos y vamos a hablar hoy acerca de el anuncio del nacimiento de Juan. Indiscutiblemente Juan el Bautista fue un personaje que jugó un papel muy importante en cuanto a el entorno de la vida de Jesús de Nazaret. Y dice las Sagradas Escrituras de la manera siguiente: hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elisabet. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Pero no tenía hijo, o no tenían hijo, porque Elisabet era estéril y ambos, dice, eran ya de edad muy avanzada. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios, según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso, entrando en el santuario del Señor. Y toda la multitud del pueblo estaba fuera orando a la hora del incienso. Y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso, y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elisabet te dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Juan. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos. E irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Mis amados, esta es una historia realmente emocionante, conmovedora, gloriosa, porque estamos hablando de esos sucesos, esos acontecimientos, esa historia que se desarrolló en torno al nacimiento de Jesucristo. Indiscutiblemente, si vamos a hablar de la Navidad, que es el nacimiento de Jesús, tenemos que hablar de Juan el Bautista, y vamos a conocer a este personaje un poco más. Se dice que hubo en los días de Herodes pues era el rey, de alguna manera impuesto por los césares de Roma, el gobierno romano que gobernaba en toda aquella provincia, lo que hoy en día, las tierras que hoy en día son de Israel, otros le conocen como Palestina, esa región, estuvo para los tiempos de Juan el Bautista
o del nacimiento de Juan el Bautista, e incluso en los tiempos del padre de Juan el Bautista, que en este caso es Zacarías, quien fungía como sacerdote, estaba pues el gobierno romano imperando. Israel había perdido su soberanía como tal, ya se había perdido por más de 400 años la secuencia de aquellos reyes de Israel que habían gobernado aquellas tierras. Ahora pues solamente estaba un gobierno romano, pero allí estaba el pueblo de Israel. La descendencia de Abraham estaba allí. Había un rey llamado Herodes, el cual era rey de Judea. Y pues para ese mismo entonces dice que un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Es importante señalar por qué se dice de la clase de Abías. El sacerdote era un personaje religioso, si se puede utilizar el término, la máxima autoridad por un año, que ejercía su cargo por un año, era escogido a través de una selección, de un sorteo, si se puede decir, donde el Espíritu Santo pues se encargaba de señalar. Había una familia, se buscaba según la clase y era por turno. Así que no era un cargo vitalicio, mucho menos hereditario, sino que dependiendo la clase, dependiendo la familia, entonces por turno se iba llevando a cabo pues se iba nombrando al sacerdote. Y para este entonces, pues cayó, como quien dice, la suerte, quedó como sacerdote Zacarías, de la clase de Abías. Él tenía pues su mujer, dice que era de las hijas de Aarón. Y cabe destacar que este sacerdote tenía a su mujer. Una gran pregunta, porque hoy en día hay sacerdotes, entre comillas, quienes pues no tienen esposas, y no se sabe, o de pronto es para tratar que la organización religiosa pueda mover sus piezas, mover sus ministros de una manera más fácil, porque es más costoso poder mover una familia que mover a un hombre. Y hay quienes están guardando un voto que se llama del celibato y pues hacen como cierto compromiso para no tener mujer. Pero la palabra del Señor recomienda en que el sacerdote, el ministro, debe ser marido de una sola mujer. Y aquí encontramos pues a un sacerdote, precisamente Zacarías, y habla de su esposa. Queda en signo de interrogación. ¿Por qué algunos sacerdotes no tienen sus esposas? Por otra parte, pues, se le menciona y dice que su mujer de la clase de las hijas de Aarón, venía de la estirpe del sacerdote central de Aarón. Vienen siendo también familias del mismo Moisés, porque Aarón era hermano de Moisés. Esa descendencia, de allí venía Elisabet, se llamaba en este caso la esposa de Zacarías, el sacerdote. Pero destaca aquí en el verso 6, dice, ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Esto debiéramos nosotros pues copiar, asimilar en nuestras vidas. A la hora de Dios escoger a un hombre, a una pareja, para desarrollar pues un trabajo tan importante como era, digamos, concebir, dar a luz, en este caso Elisabet, a un hombre que iba a ser el precursor, iba a ser el que iba a preparar el camino para la venida, para la entrada de Jesucristo, pues no podía ser menos. Esta pareja recibió esta gran honra de parte de Dios. Pero fíjese, ahí destaca que los dos, ambos eran justos delante de Dios. ¿Quién es una persona justa?
La justicia castiga, de alguna manera aborrece lo malo y premia lo bueno. Hay personas que aprueban lo malo y a lo malo le dicen bueno y por cualquier cosa se venden, no están pensando dos veces en mentir por amor al dinero o por alguna otra cosa, por influencia, por lo que sea. Esta pareja, tanto Zacarías como su esposa Elizabeth, eran personas verticales, eran justas. Y dice que andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. No era cualquier tipo de creyente, no era cualquier pareja. No era una pareja de viciosos, de promiscuos, de pecadores. Era una familia recatada dentro del orden de Dios. Usted que desea ser usado por Dios, usted que desea que Dios lo bendiga, que Dios lo use, es importante tomar estos modelos, estos ejemplos. Dice, pero no tenían hijos. Había un problema en la familia, de alguna manera, pues, una desventaja, problema de salud, porque aquí señala que no tenían hijos, porque Elizabeth era estéril y había algo más que estaba en contra de que esto fuera posible. Y dice que ambos eran ya de edad avanzada. ¿Cómo es de saber una mujer ya mayor ha perdido o pierde pues lo que regularmente se conoce como el periodo menstrual, la ovulación, y esto hace imposible que pueda quedar embarazada? Entonces esta mujer Elizabeth tenía dos desventajas. Una, era estéril, toda su vida fue estéril por alguna razón. Segundo, era de edad muy avanzada. De tal manera que ya vamos conociendo la condición física de esta mujer e incluso de su esposo, quien también era de edad muy avanzada. Pero nosotros sabemos que Dios es un Dios de milagros. De hecho, no olvidemos que cuando Abraham y Sara, quienes eran de alguna manera ascendientes, ¿verdad?, de esta pareja que estamos mencionando, Sara también era estéril y era de edad avanzada, y Abraham era de edad avanzada. Sin embargo, Dios los premió al final de sus años dándole hijos o un hijo a esta pareja, el cual fue Isaac. Y dice la palabra del Señor: aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios, según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso entrando en el santuario del Señor. No olvidemos que el templo estaba compuesto por el lugar, el atrio, el lugar santo, el lugar santísimo. En el lugar santísimo estaba el arca, el candelabro, donde entraba una vez al año el sacerdote con sangre de cordero y expiaba, presentaba delante de Dios como especie de un sacrificio para que Dios perdonara al pueblo. El sacerdote era un intercesor y le correspondió aquel día, por suerte, por turno, le correspondió entonces a el sacerdote Zacarías ministrar en la presencia del Señor. Una vez que él entra, dice, y toda la multitud del pueblo estaba fuera orando a la hora del incienso. Había una hora estipulada cuando se quemaba el incienso, se ofrecía el incienso y subía aquel aroma de aquel humo, aquella fragancia, ¿verdad? Se llenaba incluso de humo, un humo con una fragancia muy penetrante, que era el aroma del incienso que se ofrecía delante de Dios. Fíjense cómo viene la respuesta de Dios. Hay un hombre santo en el altar ofreciendo sacrificio y allá afuera un pueblo orando, un pueblo intercediendo. Así es que viene la respuesta de Dios. Dios tiene propósitos para con todos nosotros.
el pueblo de Dios que me oye, que ve este programa. Dios tiene cosas grandes para su iglesia, pero es importante que hombres santos, hombres, digamos, derechos, hombres justos, hombres comprometidos con Dios, estemos en el altar de Dios, clamando, gimiendo, intercediendo, y que podamos además contar con un pueblo que está también orando, intercediendo en la presencia del Señor, y vamos a ver respuestas gloriosas. Vamos a ver respuestas contundentes. Van a haber experiencias en la iglesia, en la congregación, sobrenaturales, de sanidades, de manifestaciones de Dios. Por eso es que vemos aquí que mientras el sacerdote Zacarías estaba en el lugar santísimo, ministrando en la presencia de Dios, un hombre íntegro, afuera estaba un pueblo que estaba orando, intercediendo. Ahora dice la palabra: y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Notemos esto, el ángel se presenta en respuesta de la oración de una búsqueda del pueblo. Usted quiere tener experiencias sobrenaturales en la iglesia donde pastorea, donde se congrega como iglesia, como congregación. Quieren ver manifestaciones de Dios. Es importante hacer esto que hizo Zacarías. Hicieron bajar ángeles del cielo. Había un pueblo preparado. Y Dios se manifiesta cuando el pueblo se prepara. Usted podrá revisar que en muchas ocasiones, cuando el pueblo entraba en santificación, en búsqueda, entonces venía el desarrollo, el desenvolvimiento de aquellas historias gloriosas que marcaron la humanidad. Cuando llegó el día de Pentecostés, dice, estaban todos unánimes juntos. ¿Pero qué hacían? Estaban orando. Si hoy hay una iglesia que ora, que ayuna, que clama, que gime, que vigila, que intercede, vamos a ver la gloria de Dios. Zacarías estaba en el altar ofreciendo incienso. El pueblo estaba intercediendo y orando. Y se aparece el ángel y dice, y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor. Se asustó Zacarías, un ángel, porque se sobreentiende que en el lugar santísimo solamente había uno, y ese era el sacerdote. De pronto notó la presencia de un ser especial, y era un ángel. Y dice, se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo a Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Juan. Imagínese usted todo este desarrollo maravilloso. Tendrás un hijo, tu esposa Elizabeth dará a luz un hijo y su nombre será Juan. Todavía no había quedado embarazada cuando ya le estaba dando el nombre de la criatura, porque así es Dios. El Dios de quien somos y a quien servimos es un Dios de milagro, es un Dios de poder, un Dios que llama a la existencia lo que no existe, porque esa es la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Juan el Bautista, dice aquí, continuó el ángel hablando, dice, y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver el corazón de los padres a los hijos, y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Jesús todavía no había nacido, pero ya estaba Dios preparando el escenario para dar entrada a su Hijo Jesucristo. Manda a un coordinador, manda a alguien a preparar el camino, y es nada menos que Juan el Bautista. Está anunciando aquí su nacimiento y le está diciendo ya cuál va a ser el carácter, el comportamiento, la actitud de este hombre que iba a traerles este mensaje. ¿Cuál iba a ser la función de Juan el Bautista? Preparar un pueblo dispuesto. Permita Dios que tú y yo estemos preparados,
Es el propósito hoy en día de nosotros, los predicadores, que anunciamos el Evangelio, preparar a un pueblo, porque Cristo viene pronto en las nubes del aire. Y el propósito de Dios es que tú estés preparado, que no te agarre desapercibido, distraído, entretenido. Dios quiere un pueblo dispuesto a levantar su vuelo para estar en la presencia del Señor. Esta enseñanza vamos a continuar el estudio de ella en el próximo programa, pero yo quiero invitarte hoy a que tú pongas tu mano sobre tu corazón y que le pidas al Señor que te dé un corazón dispuesto, te prepares para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Repite conmigo esta oración. Di conmigo: Padre nuestro que estás en los cielos, te doy gracias por tu santa y maravillosa palabra. Te pido perdón por mis pecados. Lávame en tu sangre. Inscribe mi nombre en el libro de la vida. Soy de Jesucristo, que lo sepa el mundo entero. Señor Jesús, yo renuncio a los vicios, al pecado, a la incredulidad, a la maldad, y me vuelvo a Dios con todo el corazón. Señor, prepara mi corazón para ese gran y glorioso día de tu venida. Muchas gracias. Amén y amén. Que Dios te bendiga. No te olvides de escribirnos, no te olvides seguirnos a través de nuestra dirección web, y pues nos veremos o nos estaremos comunicando luego en el nombre de Jesús cuando te ofrezcamos un nuevo programa. Que pasen un día maravilloso en la presencia del Señor. La obra evangélica Luz del Mundo Internacional presenta A la Luz de la Biblia con el pastor Isidro Rodríguez, dando un enfoque bíblico a temas de importancia espiritual para tu vida, porque la palabra de Dios es luz y la exposición de su palabra alumbra.